Aquí ya estamos con Gustavo Guerra García, asesor de la Municipalidad de Lima, quien ha sido también viceministro de Transportes, para hablar del tema que ha ilustrado hoy la portada del diario El Comercio, y que viene siendo presentado desde hace varios días por los congresistas de la oposición en el Consejo Metropolitano. El tema de el Metropolitano. ¿Está realmente quebrado el Metropolitano? ¿Es una operación que va a caer en la insolvencia porque es imposible financiar? Bueno, en primer lugar habría que decir que el proyecto del Metropolitano es un buen proyecto. Hay que agradecerle al exalcalde Alberto Andrade, que formuló bien este proyecto y concertó un préstamo con BID Banco Mundial para su ejecución, y que está funcionando. Tiene problemas, pero está funcionando y está operando. Y para nosotros el proyecto del Metropolitano, ¿no?, es Protransporte que ejecuta el Metropolitano, y ahí no hay ningún problema de insolvencia. El punto los concesionarios en el que estamos discutiendo es que obviamente hay problemas porque los operadores están solicitando una compensación por incumplimientos del contrato, ¿no? Y los incumplimientos son principalmente dos, ¿no? Uno es en los 8 años largos que se ejecutó el proyecto del Metropolitano, no se construyó una sección norte, y por lo tanto hay 14 kilómetros en vacío, 7 de ida y 7 de vuelta, y eso genera una pérdida, ¿no?, concreta, y ellos piden justificadamente una compensación. Y bueno, y esa sección pues no se ejecutó, y eso es un problema que se está tratando de resolver en este momento, de varias maneras. Bueno, uno primero es hacer funcionar esa sección norte. Ahora, para que quede claro, cuando se planifica el Metropolitano, de lo que he podido leer, se planifica para una demanda de 700.000 personas, 700.000 viajes. Hoy, con mucho esfuerzo, con la campaña escolar, se podría llegar a 400.000, con un año de operación ya. Entonces, ¿cuándo van a llegar a los 700.000? Eso es lo que en primer lugar habría que definir, sí, porque eso fue lo que se planeó. Hay que ver, 3 años, 4 años. Yo creo que el problema principal es este, ¿no? En primer lugar, en el contrato y en las bases no hay ninguna referencia a los 700.000 pasajeros. ¿Ah, no? No. Eso está en los estudios de preinversión y en estudios de demanda que se hicieron. Bueno, sobre esa base, pues los concesionarios ofertan, ¿no? Yo quiero saber cuántos pasajeros voy a llevar. Exacto. Lo que pasa es que en el esquema de licitación y bases se les exigió una determinada cantidad de flota que era consistente con esa cifra de pasajeros. Ok, eso es lo que ellos alegan también. Me han obligado a comprar la flota completa, la tengo parada y no la puedo usar porque no hay los pasajeros. Como tú lo has dicho, entonces, ese es el error más grave que ha habido en este proceso. Yo diría que es un buen proyecto con un muy mal contrato y muy malas bases de licitación. O sea, una mala planificación al final, porque lo que tú estás Una mala decisión de cómo redactaron las bases y el modelo de contrato. Claro, porque lo que le han podido decir a los concesionarios es, conforme vaya creciendo la demanda, me vas comprando los buses. Ellos han comprado buses con un préstamo de COFIDE y les cobran una tasa de interés del 13.5%. Exactamente. Que es financieramente inviable. Oiga, ¿no pudieron negociar un poquito? O sea, si ese es COFIDE, imagínate, el sistema bancario les hubiera dado una mejor tasa. Yo diría que hablemos claro, ¿no? Susana Villarán no fue la que convenció a los transportistas, a los operadores, para tomar un préstamo a 13%. No, ni tampoco no tuvo nada que ver. Fue la que se olvidó de ejecutar una sección importante del Metropolitano. Estamos de acuerdo en eso. Y tampoco fue la que no hizo los desvíos el 2009, porque los desvíos debieron hacerse antes de que entre en operación el Metropolitano. Así es. Entonces, yo lo que diría es, esta administración sí es la que ha logrado, uno, encontrar una solución para dentro de un mes, con validadores en los buses, poder hacer funcionar los 14 kilómetros en vacío. Eso es lo que vamos a hablar. ¿Cómo va a funcionar esto de hacer funcionar los 14 kilómetros? ¿Con buses alimentadores? Claro. Para todos aquellos que viven en Puente Piedra o en Vía El Salvador, se han dado cuenta que hemos hecho una innovación y estamos ampliando la flota de los alimentadores con un sistema en que la gente puede pasar la tarjeta en el bus. Ya. ¿Ok? Y para evitarnos el costo de tener que contratar montar los así es. Entonces, eso mismo sería en este caso para dar una solución inmediata, y con eso podríamos añadir 40.000 pasajeros diarios a los 400.000 que vamos a llegar dentro de poco. Ok, entonces con eso solucionamos lo principal de este problema. Y los 12 y los 14 kilómetros también se cubrirían con buses alimentados. 7 y 7, claro. De la misma forma como se ha hecho en Vía El Salvador o en Puente Piedra. Lo que le va a decir probablemente el concesionario es, ¿qué hago con los buses que no son alimentadores? Porque esos buses sin andén no sirven para nada, donde la gente no se puede trepar. No, de acuerdo. Todavía hay cosas, pues, que tenemos que resolver, ¿no?
Lo otro es que, digamos, el contrato establece un coeficiente de congestión bien alto, es decir, en verdad para cumplir hay que llevar a la gente casi en sardinas, ¿no es cierto? Y eso tenemos que corregirlo, ¿ok? Claro, no es cómodo. Para Ya. facilitar la ampliación de la flota, porque ojo, no es que Protransporte pueda decir a los operadores amplía y amplía la flota cuando uno quiera, sino que tenemos que esperar a que llegue un nivel de congestión, ¿ok? Ahora, yo veo y luego se puede ampliar la flota, ¿no? y la gente estaba abarrotada en las estaciones. Claro. Hay muchísima gente demandando porque el servicio. El contrato lo establece de esa forma. Entonces, mientras no llegamos al indicador... Pero ¿cuál es la planificación? ¿Llevar a la gente como sardinas? Bueno, nosotros hemos hecho un esfuerzo de redistribuir la flota, porque no podemos exigirles ampliarla y tenemos que hacerlo mirando el indicador, de redistribuir la flota en hora valle, hora pico y mejorar las condiciones. Eso también ha permitido aumentar la flota, porque obviamente mientras menos congestión haya, mientras menos tiempo pierdas en las colas, obviamente más vas a capturar pasajeros. Entonces, en la solución final que tenemos que dar a todo este tema de las correcciones al contrato, que todo se está haciendo y se está trabajando, tenemos que incluir también una corrección que tiene que ver con que no podemos tener este nivel de congestión para poder ampliar la flota. O sea, esa es una corrección más que tenemos que hacer el contrato y que será parte de una solución definitiva. El otro problema que alegan los concesionarios es que todavía hay 5.000 unidades formales circulando, sobrepuestas, ¿no es cierto?, a la ruta, y que en Túpac Amaru no se ha resuelto el problema. Se ha tratado de resolver, pero hay en este momento una mesa de diálogo de rutas que están viniendo del Callao, que no se ha podido resolver. Ya, a ver, yo no he escuchado a ningún operador decir eso. No, ¿okay? Perdón, es la información del Diario del Comercio. Por eso, pero yo no he visto en el Diario del Comercio que haya ningún operador que haga esa referencia. Puede ser la referencia que ha recogido el periodista. Por eso, es un análisis del Diario del Comercio. Porque eso que me estás diciendo es falso y por lo tanto los operadores no podrían decir eso. Es falso. Es falso porque, vamos a hablar exactamente, ¿ya? Durante la gestión anterior se firmaron 43 actas, ¿ok? Pero eran actas, o sea, hojas firmadas. Y en esas 43 actas se hacían los desvíos en el corredor troncal y se permitía que todos los vehículos que no tuvieran menos de 30% superposición podían quedarse. ¿Ok? Ese fue el esquema original. Cuando usted dice desvío, eso fue lo que nos dejaron. Claro, cuando usted dice desvío, de repente la gente no entiende. Hay que decir que no se acerquen al Metropolitano otros buses, que vayan por otras rutas. Hay un área... 400 metros. Digamos que hay un área de intangibilidad o de protección de 400 metros a la izquierda y a la derecha. Para que no compitan. Claro, entonces digamos que si tú venías y te cruzabas un poquitito, menos de 30%, podías seguir. Podía ser. Ese fue el esquema de la administración anterior. Pero además, esas actas, como no tenían una cuestión vinculante, no eran una resolución gerencial de la Gerencia de Transporte Urbano, en realidad eran inaplicables, ¿ok? Claro. Esta administración tuvo que convertir 43 actas, que muchos de ellos tenían errores graves, como mandar los buses contra el tránsito, convertirlas en 50 resoluciones gerenciales. Perfecto. Y además ejecutar los desvíos en el terreno, que fue lo que no se hizo. Por lo tanto, en el plan de desvíos ciertamente. Es muy impopular, y en Túpac Amaru los desvíos se han hecho plenamente. No, dice el comercio que no, que eso es mentira, que llevan adelante una mesa de diálogo y que no hay ninguna mesa de diálogo con el Callao. Con el Callao. Lo que hay es una coordinación con el Callao, porque, digamos, la Municipalidad de Lima no tiene facultades plenas. No, acá dice fuentes del Consejo Limeño, informaron. ¿Qué cosa quiere que La Municipalidad de Lima no tiene facultad para mover de forma definitiva las rutas del Callao. No. Por lo tanto, aquí lo que se hizo fue, como teníamos que cumplir un contrato del 2009, que es el mismo año en que se hizo el último acuerdo de interconexión, lo que se hizo es decirles, ok, ustedes no pueden pasar por aquí, pero la definición final de esas rutas que dependían del Callao, teníamos que hacerlas con el Callao. Claro, lógico. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, diferenciemos. Los desvíos se hicieron para cumplir con el contrato del Metropolitano. Y posteriormente, obviamente, el Callao, con nosotros y con los operadores, tuvimos que terminar de trabajar para definir finalmente esas rutas que ya estaban fuera del ámbito de influencia del corredor. De acuerdo a la Municipalidad de Lima, no hay ninguna superposición hoy. Ninguna. Nosotros en junio del año pasado definimos en una ordenanza que es muy importante porque es en la misma en que se congela la flota, que bajamos la superposición máxima permitida de 30 a 20, ¿ok? O sea, les dimos 10 puntos más. Pero en la realidad, en el terreno, ¿hay o no hay superposición? En el terreno ya no hay nadie que tenga una superposición de más de 20% en todo el área de influencia metropolitana. Muy bien, ahora, esos son los formales. Y nos demoramos 5 meses. ¿Y los informales? No, ni informales tampoco, y no hay colectivos nadie. Tampoco. Bueno, no hay nadie es mucho decir. Yo tomo fotos, yo le puedo enseñar fotos donde hay buses
pasando al lado del Metropolitano, no sé si en 20%, en 10%, en 15% o en 60%, pero sí yo hay. lo que diría es lo siguiente. Cuando nosotros comenzamos la gestión municipal de Lima, bueno, yo no comencé en enero, pero los que comenzaron en enero, solo habían 40 fiscalizadores móviles para toda la ciudad, ¿ok? Y en realidad solo el control del Metropolitano requiere 60 a 2 turnos, ¿ok? Entonces aquí lo que se hizo fue, como en las bases del contrato, en ningún lugar está definido cuál era la tasa de superposición máxima permitida, porque no estaba en ninguna parte, se definió en esa ordenanza que era 20%. Y lo aprobó todo el Consejo, ¿okay? Incluyendo el regidor Valenzuela. Y eso es lo que se ha ejecutado en el terreno y se mantiene una planta de fiscalizadores. ¿De cuánta gente? De alrededor de 60 personas en 2 turnos, o sea que es el doble, para controlar las 50 rutas desviadas. Porque mira, el día que uno se relaje, todo se descompone. Todo regresa. Entonces, vamos a hacer un corte acá. Esa es la realidad del asunto. Que puede haber algún descontrol en algún día, claro, puede ser, pero hay una planta de fiscalizadores manteniendo... Usted le garantiza a los concesionarios que no hay superposición. Ellos saben que las 50 rutas están controladas de forma permanente. Por lo tanto, esta información del Diario de Comercio es falsa. 5.000 vehículos compiten con el servicio. O equivocada. Inexacta. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más porque vamos a ver qué más se tiene que hacer. Volvemos.